Me gustaría pedirles un pequeño favor. Si les gusta lo que voy a contar, por favor dejen un comentario, suscríbanse al canal y compártanlo con aquellos que disfruten de una buena conversación. Hoy, a mis 72 años, mi rostro está marcado por arrugas que hablan por sí solas, a menudo más de lo que mi voz ronca puede expresar. Nací en ese Ovento Marrón, un lugar tan pequeño que apenas se ve en los mapas. Está ubicado entre la tierra roja que se pega a los pies y un cielo azul aparentemente infinito que se traga el horizonte. Mi infancia la pasé a la orilla del río, donde el sol bronceaba implacablemente nuestra piel hasta el color del café oscuro. El viento traía el olor de la vegetación húmeda. Vivíamos en una humilde vivienda construida con baré, con paredes que se inclinaban peligrosamente. Mi madre las reforzaba diligentemente con barro fresco, cada vez que la lluvia amenazaba con derrumbarlas. El techo de paja crujía y gemía durante las noches de viento, y el piso de tierra se humedecía constantemente para mantener el polvo a raya. Éramos 8 hermanos, 6 niñas y 2 niños, un número considerable para una casa tan pequeña. Mi madre, Sebastiana, era el pilar que lo mantenía todo unido. Era una mujer alta y delgada con manos callosas que se sentían como cuero, pero eran gentiles cuando me peinaban o me limpiaban una lágrima persistente. Mi padre es un vacío que he llevado desde niña. Tenía 6 años cuando dijo que iba a comprar tabaco en Pinjero, el pueblo más cercano, y nunca más se le vio. Hubo rumores de que había formado otra familia en Pará, pero nunca supimos la verdad. Se convirtió en un recuerdo fantasma, una imagen borrosa de un sombrero de paja y un hacha que no puedo distinguir entre un recuerdo real y una invención. Mi madre nunca derramó lágrimas por él. Solía decir que las lágrimas no alimentan a los niños y se arremangaba para trabajar con dedicación. Y trabajaba mucho, despertándose antes del amanecer mientras la luna aún permanecía perezosamente en el cielo y deteniéndose solo cuando la noche lo envolvía todo. Lavaba ropa para gente de fuera, vendía beijú en el mercado y horneaba galletas de goma para las familias adineradas de ese Ovento, todo para asegurar que hubiera arroz y frijoles en nuestra mesa. No teníamos mucho, pero lo poco que poseíamos era rico a su manera. Nunca vi una muñeca comprada en una tienda, pero mi madre hacía muñecas con mazorcas de maíz, con caras dibujadas con carbón y vestidos hechos con retazos de tela coloridos que obtenía de su trabajo. Pasaba horas jugando con ellas, inventando historias. María Flor era la más bonita, Juana era terca y constantemente causaba problemas. Los zapatos nuevos también eran una rareza, pero los pies descalzos eran reyes. Vagaban libremente por la maleza, sintiendo la tierra caliente en verano y el barro fresco en las mañanas brumosas. Nadábamos en el río hasta que nuestra piel se arrugaba, jugábamos al escondite en los campos y durante las noches de luna llena nos reuníamos en el patio para escuchar los cuentos de la abuela vecina, llenos de imágenes inquietantes y animales que hablaban. Era una vida pobre, pero alegre de una manera que solo aquellos que la han experimentado pueden entender realmente. Mi madre era nuestra fuerza. Nunca la vi vacilar, ni siquiera cuando el hambre golpeaba o cuando el dinero era insuficiente para las medicinas. Me enseñó a ser resiliente, a levantarme incluso cuando el mundo pesaba mucho sobre mis hombros, pero también me advirtió, con esos ojos sabios suyos, sobre algo que solo comprendí completamente mucho más tarde en la vida. Chica, hija mía, el amor puede ser una prisión peor que una hecha de hierro y concreto. En ese momento, me reí, pensando que era solo la preocupación de una madre. Poco sabía que esas palabras resonarían a lo largo de toda mi vida. Mi infancia junto al río evoca una calidez en mi corazón que el tiempo no ha podido disminuir. Recuerdo el olor de la vegetación húmeda después de la lluvia, el sabor ácido de la guayaba verde, robada del patio del vecino, realzada con una pizca de sal. Hubo momentos en que el hambre nos mordía implacablemente, causando dolor de estómago. Sin embargo, mi madre siempre encontraba una solución. En una ocasión, intercambió una olla de barro por una porción de carne seca.
que proporcionó sustento durante toda una semana en forma de un caldo sustancioso. Lo consumíamos lentamente, saboreando cada bocado para prolongar su duración. En nuestra vivienda, el tiempo poseía un ritmo único. La ausencia de un reloj significaba que medíamos las horas por la trayectoria del sol y las tareas del día. Al amanecer, el canto del gallo señalaba el inicio de nuestras actividades. Mis hermanas mayores iban a buscar agua al arroyo, llevando recipientes en la cabeza, con una compostura que yo intentaba emular, invariablemente derramando la mitad del contenido en el camino. Mis hermanos, junto con los muchachos del vecindario, se aventuraban a pescar o buscar frutas en el bosque. Yo ayudaba a mi madre a barrer el patio, alimentar a las gallinas flacas que picoteaban alrededor de la casa o preparar el café ralo que bebíamos con harina. La educación era un privilegio que no siempre podíamos permitirnos. Cuando las circunstancias lo permitían, caminaba casi una hora hasta la escuela, una modesta estructura de 2 habitaciones donde la maestra Dulce instruía a estudiantes de todas las edades, desde la alfabetización básica hasta la aritmética compleja. Apreciaba los libros a pesar de su escasez y antigüedad. Aprender a leer se sentía como adquirir una llave a otro reino. Por las noches, a la tenue luz de la linterna, pronunciaba letras y palabras para mi madre y mis hermanos menores, radiante de orgullo al demostrar cómo los símbolos transmitían significado. «Llegarás lejos, chica», decía mi madre, con los ojos brillando de esperanza. Las celebraciones comunitarias eran nuestros momentos de alegría sin adulterar. La fiesta de San Juan era lo más destacado. El atrio de la iglesia estaba adornado con banderas coloridas, una imponente fogata crepitaba, y el aroma de maíz asado y pastel de yuca llenaba el aire. Todos se vestían lo mejor que podían. Recuerdo un vestido que mi madre me hizo con un viejo saco de azúcar, adornado con hilo rojo a lo largo del dobladillo. Me sentía como la doncella más hermosa de la reunión, girando en el baile con mis primas, mientras el acordeonista tocaba una animada melodía folclórica, que incluso los ancianos no podían resistir a mover los pies. Durante estos tiempos, olvidábamos momentáneamente las dificultades de nuestras vidas y simplemente nos deleitábamos en la felicidad. Pero la vida no estaba exenta de espinas. La temporada de lluvias torrenciales traía miedo. Nuestra casa de paredes de barro temblaba con los vendavales y el agua se filtraba por las grietas, formando charcos en el piso de tierra. Una noche, me desperté con las llamadas frenéticas de mi madre. El río se había desbordado y el agua se acercaba a nuestra puerta. Huimos apresuradamente, llevando solo la ropa que teníamos puesta y un bulto que contenía lo poco que pudimos rescatar. Buscamos refugio en la casa de una tía, abarrotada de otras familias que también habían perdido sus hogares. Fue un periodo difícil, pero cuando el agua retrocedió, mi madre no se desanimó, lista para reconstruir lo que habíamos perdido. «La vida es así, chica», me dijo mientras mezclaba barro para construir nuevas paredes. Nos derriba, pero también nos levanta y volvemos a empezar. Les voy a contar cómo conocí a José dos Santos, el hombre que puso mi mundo de cabeza. Tenía 23 años y mi existencia consistía en lavar ropa en el río, asistir a misa y soñar con un techo seguro sobre mi cabeza. El curso de toda mi existencia cambió una víspera de San Juan. A la plaza de la iglesia estaba adornada con banderas coloridas, ondeando en la brisa cálida. Una fogata crepitaba en el centro, expulsando chispas hacia la noche estrellada. Los puestos vendían maíz asado, pozole y pamona, mientras que una concertina llenaba la atmósfera con un sonido que hacía que todos quisieran mover los pies. Estaba con mis hermanas, comiendo pastel de maíz y riéndonos de alguna tontería, cuando sentí una mirada que atravesaba la multitud y se posaba en mí. Levanté los ojos y allí estaba el Anzeca, alto, de piel oscura, con una sonrisa que revelaba sus dientes blancos y brillantes contra su piel bronceada por el sol. Llevaba un sombrero de cuero y botas desgastadas, recién llegado a ese Ovento para trabajar como vaquero en el rancho del coronel Mendon. Se acercó a mí, sin dudarlo, con un paso firme que parecía declarar que el mundo era suyo. ¿Bailas conmigo, muchacha?, preguntó, su voz profunda como un leve retumbar de trueno. Mis piernas temblaron tanto que pensé que me desplomaría allí mismo.
Nunca había bailado con un hombre, pero acepté más por timidez que por valentía. Sus manos eran ásperas por el trabajo extenuante, pero su tacto era gentil mientras me guiaba hacia el centro de la plaza. Giramos al ritmo del forró. El polvo del suelo se elevaba como un humo fino. Eres la muchacha más hermosa de esta fiesta, me susurró al oído, su aliento caliente haciéndome cosquillas en el cuello. Por supuesto, le creí. ¿Quién no creería tales palabras dulces de un hombre como él? Después de esa noche, Zeka se convirtió en mi sombra. Me esperaba camino al manantial, trayendo una pequeña flor silvestre o un puñado de ciruelas jabuticaba que encontraba en el camino. Contaba historias de su vida en Piauí, de los ríos anchos y los caballos salvajes que domaba desde que era niño. Dijo que quería un pedazo de tierra, una pequeña manada de ganado, una familia a la que llamar suya. Quiero una mujer fuerte a mi lado, chiquina, dijo, mirándome profundamente a los ojos, lo que me dejó sin aliento. Me derretí, imaginando una vida con él. Mi madre Sebastiana sospechaba, este forastero tiene un motivo oculto, muchacha. Ten cuidado con un hombre que habla demasiado dulcemente, dijo una vez, frunciendo el ceño. Pero yo estaba ciega, sorda a cualquier advertencia. En 3 meses pidió mi mano en matrimonio. En 6 estábamos casados. Fue sencillo, en la pequeña iglesia de ese, Ovento, con el sacerdote diciendo una misa rápida y algunas flores que mis hermanas recogieron en el bosque para el altar. Después, hubo pastel de harina de maíz y música de concertina en el patio trasero de la casa de mi madre. Zeka no tenía familia cerca, dijo que era huérfano, criado por una tía que ya había fallecido. Solo trajo una guitarra vieja y un montón de promesas, que en ese momento valían más que el oro para mí. Zeka me conquistó con su manera decidida, siempre contando historias de otras tierras, de aventuras que había vivido. Hablaba tanto y tan bien que me hizo imaginar un mundo más allá de ese, Ovento, más allá del río y la vida sencilla que conocía. Te voy a dar una buena vida, chiquina, prometió, mientras tocaba algunas melodías en su vieja guitarra, su voz profunda arrullando mis sueños. En esos días pensé que lo conocía, pero ahora veo que solo conocía lo que él me permitía ver. Una versión moldeada para impresionarme y conquistarme. Nuestro noviazgo fue rápido e intenso, un torbellino que me arrastró. No tenía paciencia para esperar, diciendo que la vida era demasiado corta para hacer las cosas lentamente. Cuando sabes lo que quieres, ¿por qué demorar? Decía, tirándome de la cintura. Y yo, tontamente, pensé que la prisa era encantadora. Su declaración de afecto fue, en realidad, meramente su manera apresurada de apoderarse de lo que deseaba, con escasa consideración por las consecuencias. Amaneció el día de nuestra boda, sin pretensiones pero rebosante de esperanza. Recuerdo el vestido blanco que mi hermana Mayo Ere confeccionó, reutilizando una sábana fina que mi madre había guardado cuidadosamente. Carecía de extravagancia, pero era, para mí, el vestido más exquisito imaginable. Adorné mi cabello con una flor de azahar, un regalo del jardín de un vecino. En el altar, temblando tanto de nervios como de alegría, contemplé a Zeka como si fuera un príncipe de los cuentos de hadas que nuestra maestra Lía leía en voz alta en la escuela. El sacerdote habló de construir una vida juntos, de reverencia y devoción. Palabras que consagré en mi corazón como uno guardaría un tesoro. La celebración posterior se desarrolló en nuestro patio. Mi madre, con la ayuda de los vecinos, preparó un festín en pollo de campo con atole de harina de maíz, ejotes, arroz y un pastel regalado por doña Josefa, la partera del pueblo. Zeka se deleitó quizás un poco demasiado en el licor de caña de azúcar ofrecido por sus amigos, pero incluso eso pareció aceptable en ese día festivo. Bailamos hasta altas horas de la noche y me sentí como la mujer más feliz del mundo. Mi madre, en el fondo, observaba todo con su característica mirada seria. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que ella discernía lo que yo era entonces incapaz de percibir. Nos mudamos a una modesta vivienda que heredé de una tía que no tenía hijos. Era pequeña, constaba de solo 2 habitaciones, un dormitorio y una cocina que también servía como sala de estar, con una letrina en la parte de atrás y un árbol de mango que daba sombra. Para mí,
era un palacio. Me levantaba temprano para prepararle su café, saboreando su sonrisa somnolienta y su saludo matutino. Él partía hacia la granja, mientras yo lavaba ropa en el río y soñábamos juntos. Sin embargo, pronto detecté destellos de su temperamento. Una noche, llegué tarde del trabajo y lo encontré en el patio, fumando con el ceño fruncido. ¿Dónde estabas, chica?, exigió, con voz afilada. Lavando ropa, por supuesto, respondí. Resopló, tiró el cigarrillo al suelo y entró en la casa sin decir otra palabra. Lo atribuí a la fatiga, un incidente menor, sin saber que era solo el comienzo. Durante los primeros meses de nuestro matrimonio, todavía vivía en un ensueño. Arreglé nuestra pequeña casa con las pocas posesiones que teníamos, colocando macetas alrededor del patio, extendiendo un mantel bordado en la pequeña mesa de la cocina y colgando una colorida cortina de calicó en la ventana. Seca parecía complacido. Me abrazaba fuertemente al regresar del trabajo, contando historias divertidas de la granja. Ocasionalmente traía un corte de carne de su empleador o algunas frutas que había recogido en el camino. Nos sentábamos en el porche en las noches cálidas, él tocando la guitarra, yo tarareando, los grillos proporcionando un coro, el cielo una manta de estrellas sobre nosotros. Parecía que todo sería maravilloso, que nuestro amor perduraría para siempre. Sin embargo, gradualmente, las cosas comenzaron a cambiar. Zeka comenzó a llegar tarde a casa, a veces con el aroma del licor de caña de azúcar en su aliento, ofreciendo excusas que fingía aceptar. Me encontré ayudando con el pastoreo del ganado cuando su empleador solicitaba ayuda adicional. Cuando lo cuestionaba, se volvía agresivo. ¿Estás dudando de mí?, gritaba, golpeando la mesa con tanta fuerza que los platos se sacudían. Me encogía, asustada por la ira que parecía surgir de la nada. Lo peor de todo eran sus celos. Si intercambiaba palabras con algún hombre en el camino al río o le sonreía al hijo de doña Josa, eso se convertía en motivo de una tormenta doméstica. «Estás coqueteando con ese muchacho, ¿verdad?», me acusaba, con los ojos entrecerrados por la rabia. «Veo que te gusta lucirte para los demás». Juraba ser inocente, lloraba a mares, pero parecía disfrutar al ver mi angustia, mis súplicas desesperadas. Después, me ofrecía afecto, pequeños regalos y promesas de cambiar, y yo, tontamente, le creía. La casa que una vez fue mi sueño comenzó a sentirse opresiva, como si las paredes retuvieran los ecos de las discusiones. Las noches que pasé despierta, sollozando suavemente para que no me oyera. Cada vez que mi madre me visitaba, sentía que algo andaba mal. «Te has puesto muy delgada, hija. ¿Estás comiendo bien?», me preguntaba, escudriñándome. «Todo está bien, mamá». Mentía, conteniendo las lágrimas, pero ella lo sabía. Las madres siempre lo saben. En casa, hacía todo lo posible por complacer a Zeka en todo. Cocinaba comidas elaboradas, incluso cuando el dinero era escaso, y mantenía todo impecable. Siempre estaba lista para escuchar sus historias, para masajear sus hombros, cansados después del trabajo. Incluso empecé a creer que el problema era yo, que si fuera más atractiva, inteligente o una mejor ama de casa, tal vez él dejaría de gritar, de beber, de mirarme como si fuera una carga. Me casé con Zeka con la esperanza de comenzar una nueva vida llena de promesas. Pero no todo lo que brilla es oro, y pronto lo descubriría. Nuestra rutina diaria era simple. Me levantaba temprano, preparaba el café negro y fuerte que le gustaba, ponía pan en la mesa y me dirigía al río a lavar la ropa. Zeka ensillaba su caballo e iba a la hacienda del coronel Mendon, donde trabajaba como vaquero. Regresaba al final de la tarde, oliendo a sudor y tierra, se sentaba en el porche a fumar su tabaco, mientras yo calentaba la cena en arroz, frijoles, a veces un trozo de carne seca que comprábamos en el mercado. Por las noches, tocaba la guitarra y cantaba canciones melancólicas, y yo apoyaba la cabeza en su hombro, soñando con el futuro. Un día tendremos nuestro propio pedazo de tierra. Chica, una pequeña manada de ganado, algunas gallinas, una casa de ladrillo, decía. Le creía, pero había un vacío que nos pesaba. Intentamos concebir un hijo, pero no pasó nada. Cada mes esperaba, rezaba a San Francisco, bebía tés de hierbas que las mujeres mayorres juraban que funcionarían.
Pero mi vientre permanecía quieto, y veía la decepción en los ojos de Zeca. Incluso cuando decía, Dios sabe el momento adecuado. Una noche, después de otro mes de esperanzas frustradas, lloré en secreto en el patio. Él me encontró y me abrazó, pero sentí una frialdad en su tacto, como si ya se hubiera rendido conmigo. Tendremos una vida mejor. Chica, un hijo vendrá con el tiempo, prometió. Quería creerle, pero me dolía el corazón. Zeca empezó a cambiar, pasaba más tiempo fuera, diciendo que estaba ayudando a unos amigos en una hacienda. Buena gente, Chica y me van a ayudar a salir adelante en la vida, decía con una sonrisa torcida. Lo veía llegar con hombres que no reconocía, hombres con ojos duros, sombreros calados, hablando en voz baja en el porche. Una vez escuché a uno de ellos decir, se viene un trabajo grande. Le pregunté a Zeca qué era, y se rió. Cosas de hombres, una mujer no entendería, sospeché, pero guardé silencio. El cambio en Zeca no era solo en su comportamiento, incluso la forma en que me miraba cambió. Al principio, sus ojos brillaban cuando me veía. Sentía que me admiraba, que me encontraba hermosa, especial. Con el tiempo, ese brillo se desvaneció. Me miraba como uno mira un mueble en la casa, algo que está ahí, que sirve para un propósito, pero que ya no evoca ninguna emoción especial. Mientras me preparaba meticulosamente, poniéndome el único vestido elegante que tenía, apenas registraba el esfuerzo. Sospechoso, cuestionaba la necesidad de tal preparación elaborada, sin considerar ni una sola vez que era únicamente para él, un intento de reavivar nuestra chispa desvanecida, nuestras conversaciones que antes eran intercambios vibrantes, que duraban toda la noche, llenas de sus cautivadoras historias y mi escucha absorta, se habían reducido a respuestas lacónicas. ¿Tienes hambre? ¿La comida está bien? Cian, y luego, el silencio descendía, pesado como el plomo. Intentaba iniciar una conversación, preguntándole sobre su trabajo o contando eventos de la ciudad, pero respondía con impaciencia, como si mis palabras fueran una intrusión no deseada. A veces, agarraba su sombrero y se iba sin una palabra de explicación, regresando tarde, tambaleándose por los efectos del licor barato. Los sueños que una vez compartimos, nuestro propio pequeño terreno, una casa mejor. Niños jugando en el patio, se estaban desvaneciendo como ropa vieja decolorada por el sol. Zeca ya no hablaba de ellos, y cuando yo sacaba el tema, evitaba la conversación o se ponía irritable. Tú solo piensas en gastar dinero, mujer, se quejaba, como si nuestras aspiraciones compartidas fueran simplemente mis caprichos frívolos. El dinero, además, era otro enigma. Afirmaba ganar salarios míseros en la hacienda, pero ocasionalmente aparecía con nuevas posesiones, un reloj, botas, que yo sabía que estaban fuera de nuestras posibilidades económicas. Empecé a sentirme aislada, incluso compartiendo la misma cama con él por la noche. Acostada a su lado, escuchando su respiración, me preguntaba dónde había desaparecido el hombre que me había encantado en la fiesta de San Juan, que me había hecho reír y soñar. En su lugar había un extraño, un hombre con rostro severo y palabras duras. Persistí, aferrándome a la creencia de que el viejo Zeca podía regresar. Cocinaba sus platos favoritos, escuchaba sus historias incluso cuando se repetían, perdonaba sus ausencias, pero cada día se volvía más difícil, como ascender una colina que solo se volvía más empinada. Recuerdo una vez que estábamos sentados en el patio, viendo el sol descender detrás de la colina, y tomé su mano, como lo había hecho en nuestros días de noviazgo. Permitió que su mano permaneciera allí, sin vida, sin devolver mi agarre, sin el afecto que antes había sido tan natural. Mirando su perfil silueteado contra el cielo carmesí, me di cuenta de que lo estaba perdiendo, o tal vez ya lo había perdido hace mucho tiempo, y solo ahora lo estaba reconociendo. Pero aún así, me aferraba a cualquier destello de esperanza, cualquier pequeño gesto que me recordara al hombre del que me había enamorado. Las mentiras comenzaron sutilmente. Voy a la hacienda, decía, pero regresaba oliendo a licor, con las botas limpias, sin ninguna indicación de trabajo en los campos. Una noche llegó con una radio nueva. Me la regaló un amigo, explicó. Me pareció extraño, la gente no regala radios así como así, pero se enfadó cuando insistí.
¿No confías en mí, chica?, gritó, golpeando la mesa con la mano. Me quedé en silencio, con un nudo en la garganta. Mi madre me había advertido una vez, mientras lavábamos ropa juntas en la ciudad: ese marido tuyo tiene ojo envidioso, hija. Ten cuidado. Me había reído en ese momento, pero ahora sus palabras me pesaban mucho. Todavía soñaba con nuestro futuro, una casa más grande, un niño jugando en el patio, pero Zeka estaba viajando por un camino que no podía discernir claramente. Solo podía sentir el viento frío que estaba empezando a soplar entre nosotros. El dinero en nuestra casa siempre era escaso, pero comenzó a ser más misterioso. Zeka afirmaba que el hacendado pagaba mal, que los tiempos eran difíciles, pero de repente aparecía con un trozo de tela fina para hacerse una camisa o una caja de tabaco importado. Cuando le preguntaba cómo lo había conseguido, daba respuestas vagas. Un amigo me lo dio, o hice un trabajo extra, y luego cambiaba de tema. Yo resguardaba las escasas ganancias de lavar ropa, escondiéndolas dentro de una lata de harina. Este acto permanecía privado, una fuente secreta de seguridad. Las noches se volvían cada vez más pesadas. Zeka regresaba ao casal tarde, oliendo a licor barato y a un perfume extraño. Yo fingía dormir, pero mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras lo escuchaba tropezar por la casa, tirando cosas, murmurando incoherentemente. A veces entraba en la habitación y me sacudía para despertarme, buscando conversación o charla sin sentido. Otras veces me jalaba con fuerza, deseando afecto que ya no me sentía inclinada a dar. Ocasionalmente se desplomaba en la hamaca de la sala, roncando ruidosamente durante toda la noche. Una mañana, mientras colgaba su ropa para que se secara, descubrí manchas de lápiz labial en su cuello, un rojo vibrante que yo nunca había usado. Se me encogió el estómago y mi visión se nubló momentáneamente. Apreté la tela en mis manos temblorosas, inhalando el aroma de otra mujer mezclado con su sudor. En ese momento, algo dentro de mí murió. Lavé la camisa vigorosamente, frotando hasta que me dolieron los nudillos, como si pudiera borrar sus acciones junto con la mancha. Cuando confronté a Zeka esa noche, ni siquiera intentó negarlo. Ofreció una risa tímida y dijo: «Así es la vida, chica. Los hombres son así, como si fuera natural, como si se suponía que debía aceptarlo». Me dio la espalda y se fue a dormir, dejándome de pie en medio de la cocina, con lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro. Esa noche me quedé despierta mirando el techo de paja, preguntándome dónde me había equivocado, qué había hecho para merecer esto. Consideré regresar con mi madre, abandonar todo, pero la vergüenza era mayor que el dolor. ¿Qué diría la gente? ¿Que no pude retener a mi hombre? ¿Que había fracasado como esposa? Así que me tragué mis sollozos y me quedé. Los días pasaban lentamente, cada uno parecido al anterior. Lavaba, cocinaba, barría y esperaba a un Zeka que se volvía cada vez más distante, incluso cuando estaba físicamente presente. Fue durante este periodo que empecé a rezar con más fervor. Visitaba la pequeña iglesia todas las mañanas antes de ir al río, encendiendo una vela parpadeante a Nuestra Señora. Supliqué por fuerza, por un milagro de que volviera al hombre que una vez conocí, que nuestra vida mejorara. En el fondo, sospechaba que era imposible, pero la esperanza es terca y no muere fácilmente. Luego, llegó una noche que puso mi vida patas arriba, una noche que nunca olvidaré. Era tarde, y el cielo estaba cargado de nubes oscuras, tragándose el sol. El viento silbaba con fiereza, sacudiendo el árbol de mango en el patio, y las avispas zumbaban, haciendo temblar el suelo. Estaba en la cocina calentando los frijoles cuando Zeka irrumpió de repente, la puerta golpeando contra la pared. Estaba pálido, con los ojos muy abiertos, su camisa manchada de barro y sudor. «Chica, algo terrible ha pasado», dijo, con la voz temblorosa. Mi corazón se congeló. «¿Qué pasa, Zeka?», pregunté, dejando caer la cuchara. Se desplomó en el banco, frotándose la cara con las manos. ¿Estuve involucrado en un robo en la hacienda del coronel? Todo salió mal. Sentí que el suelo desaparecía debajo de mí. ¿Un robo?, dije. Casi gritando en mí, miró, perdido. Se suponía que iba a ser rápido, chica. Unos amigos dijeron que el coronel guardaba dinero en la casa. Entramos, pero se despertó y agarró su pistola. Hubo un tiroteo, Ann cayó.
y yo corrí. Mi pecho se apretó tanto que apenas podía respirar. ¿Mataste al coronel?, pregunté, con voz débil. No lo sé, chican, todo estaba oscuro, solo corrí, pero la policía viene. Saben que estuve allí antes de que pudiera. Recuerdo claramente haber escuchado el sonido de caballos acercándose y voces ásperas desde afuera. José dos Santos, abre esta puerta, gritó alguien. Zeca se enderezó de golpe, con el rostro grabado con un terror absoluto. No puedo ir a la cárcel, chica, ayúdame, escóndeme. Se apresuró al dormitorio, buscando frenéticamente un lugar para esconderse. Me quedé congelada, con el corazón latiendo como un tambor contra mis costillas, mientras la lluvia comenzaba a caer con implacable intensidad, golpeando contra el techo de paja. Las autoridades golpearon la entrada, y mi mirada se fijó en el hombre que amaba, ahora un extraño, acorralado y desesperado. En ese momento, hice algo que incluso ahora me cuesta comprender completamente. Tal vez fue impulsado por el amor, o tal vez por el miedo abrumador de perderlo para siempre. Quédate callado, susurré urgentemente, luego me moví hacia la entrada. Con manos temblorosas, abrí lentamente la puerta. Un sargento, un hombre con un bigote espeso, me miró con ojos duros e inquebrantables. ¿Dónde está tu marido? Robó el rancho de Mendon. Ah, y el coronel está muerto. Tragué saliva con dificultad, sintiendo el peso del mundo presionando sobre mis hombros. Él no está aquí, mentí, las palabras atascadas en mi garganta. Yo fui quien tomó el dinero. El sargento frunció el ceño con incredulidad. Tú, mujer, no me hagas reír, Ann. Pero persistí, proyectando una calma que no poseía. Entré en la casa, tomé lo que pude encontrar y corrí. Zeca no tuvo nada que ver con eso. Me examinó de pies a cabeza, con sospecha evidente en su mirada, pero ordenó a sus hombres que registraran las instalaciones. Zeca estaba escondido en la parte de atrás, detrás de unas tablas sueltas, y fervientemente esperaba y rezaba para que nadie lo descubriera. Te vamos a llevar, anunció el sargento, agarrando mi brazo con brusquedad. Miré hacia atrás por última vez, vislumbrando los ojos de Zeca brillando en la penumbra, llenos de una mezcla de miedo y alivio. Permaneció en silencio. Salí a la lluvia, con las manos esposadas, sin saber que estaba cambiando mi vida por la suya en ese mismo instante. La lluvia fría corriendo por mi rostro y el metal áspero de las esposas mordiendo mis muñecas se grabaron indeleblemente en mi memoria, como una marca grabada en mi piel. Mientras me llevaban, seguí mirando hacia atrás a nuestra vivienda, esperando desesperadamente que Zeca saliera corriendo, gritando que se detuvieran, negándose a dejarme asumir la culpa sola. Pero la entrada permaneció cerrada, y todo lo que pude escuchar fue el incesante tamborileo de la lluvia y los sonidos de los cascos de los caballos chapoteando en el barro. En la estación de policía de S. Ovento, me empujaron a una celda pequeña y lúgubre que servía de cárcel. Contenía una dura litera de madera, un cubo en la esquina y una pequeña ventana con barrotes. El hedor a moho y orina era abrumador, pero la soledad era la carga más aplastante de todas. Pasé toda la noche sentada en la litera, abrazando mis rodillas contra mi pecho, temblando de frío y miedo. Me dije a mí misma, mañana Zeca vendrá, les dirá la verdad y me sacará de aquí. Pero llegó el día siguiente, y no había señales de él. Después de esa noche tormentosa, me transportaron a S. O Luis en un vagón de policía, con las manos aún atadas, la lluvia empapándome implacablemente. El juicio fue rápido, duró solo un par de días. El juez, un hombre con gafas torcidas, me miró por encima de sus papeles y preguntó, ¿por qué hiciste esto, Francisca? Repetí mi mentira con voz firme. Yo fui quien irrumpió en la casa del coronel, yo tomé el dinero. Zeca no tuvo nada que ver con eso, no había evidencia en mi contra excepto mi propia confesión. Pero el sargento testificó que se habían encontrado algunas monedas en nuestra residencia, probablemente dejadas por Zeca. Nunca lo encontraron, y yo no lo entregué. 15 años por robo y complicidad en la muerte de Mendon, declaró el juez. Mi mundo se derrumbó a mi alrededor, pero me negué a llorar ahí. Durante la sesión del tribunal, escaneé la sala repetidamente, esperando ver el rostro de Zeca entre los espectadores, o a alguien de mi familia menos M y madre, mis hermanas.
pero no reconocí a nadie. Estaba completamente sola. La fría sala, con la mirada del juez diseccionándome como si fuera un insecto, y los duros pronunciamientos del fiscal, las 4:43 con respecto a mi carácter, están grabados en mi memoria. El abogado de oficio, un novato de rostro fresco, apenas pronunció una palabra. Cuando se dictó la sentencia, un frío interno permeó mi ser, como si mis huesos se hubieran cristalizado en hielo. 15 años casi, una existencia entera. A los 23, estaba a punto de emerger a los 38, una mujer irrevocablemente marcada y agotada. Durante el viaje a la penitenciaría de Luis, esposada en la parte trasera de un destartalado jeep de la policía, percibí el mundo de nuevo. Los árboles, el cielo, las figuras al borde de la carretera, todo parecía distante, perteneciendo a las 5:28, una vida que ya no habitaba. El camino se extendía interminablemente, lleno de baches. Cada sacudida reverberaba a través de mi cuerpo dolorido y espíritu fracturado. El guardia a mi lado permanecía indiferente, como si ya estuviera desprovista de humanidad. Llegué a la prisión de Luis en una mañana sombría. El resonar de las puertas resonó en mi mente como un canto fúnebre. El aire apestaba a moho y transpiración. Las paredes eran de concreto agrietado y el piso me quemaba los pies descalzos. Fui arrojada a una celda con otras mujeres que me escrutaron como si fuera carne fresca. La asesina de Mendon. ¡Ah! Una de ellas bramó, golpeando los barrotes las 6:10. Me acurruqué en una esquina de la dura litera, el frío intensificándose dentro de mis huesos. En los días iniciales, me abstuve de comida y palabra, fijada en el techo, anhelando despertar de esta pesadilla. Sin embargo, era la realidad. Adaptarse a la vida en prisión se asemejaba a aprender a respirar bajo el agua. Inicialmente, cada minuto era agonizante. Cada sonido me sobresaltaba. Cada mirada de las otras internas me hacía temblar. Los guardias eran severos, gritando ante la más mínima infracción, y algunos se deleitaban en la humillación. Nos ordenaban limpiar pisos ya inmaculados, bromeaban sobre nuestros crímenes, y nos trataban como desechos las 6:53. Nuestra dieta consistía en gachas aguadas para el desayuno, sopa de frijoles rala, con arroz para el almuerzo, y un caldo escaso para la cena. Mi estómago luchaba por ajustarse, y me volví tan demacrada que mi ropa gastada colgaba de mí como un abrigo en un perchero. Cada día anticipaba la visita de Seca. Me paraba en los barrotes, mirando la puerta, convencida de que aparecería con su sonrisa torcida y me liberaría a nunca vino. Escribí cartas con un lápiz proporcionado por un guardia, solicitando noticias, afirmando que estaba bien y resistiendo por su bien. Doblé meticulosamente el papel, lo confié a aquellos que eran liberados, y recé para que llegara a sus manos las 7:33. Ninguna respuesta. El silencio infligió una herida más profunda que los barrotes. Inicialmente, las otras internas me miraban con desconfianza. Ella es la que mató al coronel, murmuraban en los rincones. Algunas me provocaban, intentando obtener detalles del crimen, anhelando detalles gráficos que me negaba a proporcionar. Me ridiculizaban como la querida del bandido, riendo cuando defendía a Seca, afirmando que llegaría eventualmente. Su burla evolucionó en lástima. «Pobrecita, todavía cree en el hombre», decían, sacudiendo sus cabezas. Fue entonces las 8:18 que surgieron las otras internas. Una de ellas, doña María, una mujer con cabello canoso y ojos gentiles, me apartó a un lado. «Deja de esperar a un hombre, muchacha. Aquí, o te haces familia con nosotras, o te conviertes en nada». Me ofreció un pedazo de pan que había guardado y me llevó a la lavandería de la prisión, donde algunas de ellas trabajaban. Conocí a Rosa, que reía a carcajadas a pesar de todo, y a Yandairo, que era callada, pero poseía habilidades de costura incomparables. Me enseñaron cómo sobrevivir, cómo intercambiar jabón por silencio, cómo ocultar comida del robo, cómo estar vigilante del entorno. Los guardias gradualmente se convirtieron en una apariencia de familia. Un destello de calor las 9:04 en ese ambiente gélido. Fue junto a ellas que comencé a levantar mi cabeza, a pesar del desamor causado por Zeca.
Doña María compartió una historia inquietantemente similar a la mía. Ella también había sido encarcelada en lugar de su esposo, quien la persuadió para asumir la responsabilidad de un crimen que no cometió. Él juró que me esperaría, cuidaría de nuestros hijos, contó una noche en las sombras de la celda. Cuando fui liberada después de 8 años, descubrí que había vendido nuestra casa, llevado a los niños lejos. Nunca volví a ver a mis hijos. Habló sin enojo, solo una profunda tristeza que emanaba de un lugar 3, las 9:43, más allá de las lágrimas. Escuchándola, comencé a comprender la verdad sobre Zeca, sobre mí misma, sobre el costo del amor ciego. La vida en prisión era un baile lento y arduo. Despertaba con los gritos de los guardias, un bramido que cortaba el silencio de la mañana. El desayuno era un líquido aguado que llamaban café, acompañado de un pedazo de pan duro que masticaba lentamente para que durara. Después, me asignaban al taller de costura, un espacio sofocante lleno de máquinas anticuadas e hilos enredados. Nunca antes había manejado una aguja, pero doña María, mi compañera de celda, me instruyó. Hazlo despacio, chica, el tiempo 4:25. Aquí es tanto tu enemigo como tu amigo, dijo con una sonrisa cansada. Cosía uniformes para los guardias, sábanas para las camas, cualquier cosa que solicitaran. Me dolían las manos, mis dedos se volvieron callosos, pero era preferible a detenerme ociosamente en lo que había perdido. Los domingos eran los más difíciles días de visita en la prisión. El patio rebosaba de gente, esposos, hijos, madres, todos trayendo una astilla del mundo exterior en paquetes de comida, ropa limpia, noticias y abrazos. Me paraba en una esquina observando esas reuniones, sintiendo una envidia que me carcomía 4:10 desde dentro. Algunas internas compartían a sus visitantes conmigo. Ven a conocer a mi amiga chica, decían, y yo ofrecía una sonrisa forzada, agradecida por la bondad, pero aún más consciente de mi soledad. Doña María, quien tampoco recibía visitas, se sentaba conmigo en esos días. No hablábamos mucho, solo nos sentábamos lado a lado, dos islas de abandono en un mar de reencuentros. Gradualmente, encontré pequeños consuelos. Una monja que visitaba la prisión me dio una pequeña Biblia con una cubierta de cuero desgastada. La leía cada noche, incluso sin comprender completamente el lenguaje arcaico 4:53. Me sentía particularmente atraída por el libro de Job. Ese hombre que lo perdió todo pero no perdió su fe. Me identifiqué con él de alguna manera. También comencé a tejer a ganchillo con hilo que Yandairo me enseñó a desenredar de ropa vieja. Hacía pequeños paños, flores, estrellas, cosas hermosas que parecían fuera de lugar en ese mundo gris, pero me daban un sentido de propósito, un significado a las horas vacías. Había días en que la desesperación surgía como una ola. Una vez escuché a un guardia hablar sobre una interna que había escapado y muerto intentando saltar la pared. Seguía preguntándome 4:02:31 sobre Zeca. ¿Estaba siquiera vivo? ¿Pensaba en mí? Lloraba en secreto en la letrina, con la cara entre las manos, sintiendo que la soledad me envolvía. Pero entonces pensaba en mi madre, Sebastiana, y su fuerza. Las lágrimas no llenan el vientre, decía ella. Así que volví a la máquina, cosía otro paño, tragaba la tristeza. A medida que pasaban los años, algo peculiar ocurrió. La prisión se convirtió en mi hogar. Conocía cada grieta en las paredes, cada crujido de las puertas de metal, cada rutina del día. Tenía mi lugar en la fila de la ducha, mi lugar en la cafetería, mis amigas con quienes 4:03:16 compartir los pocos momentos de alegría. El mundo exterior, que al principio recordaba con tanta añoranza, gradualmente se transformó en un sueño distante, casi irreal. Ovento, el río, mi casa con el árbol de mango, todo se sentía como si perteneciera a otra persona, no a mí. La chica de antes había perecido en algún lugar de esos años intermedios, y la mujer que tomó su lugar era más dura, más callada, más sabia en su sufrimiento. Las noticias de Ovento llegaban con poca frecuencia, traídas por internas que visitaban.
Una vez, una recién llegada mencionó haber visto a Zeca en el mercado, bebiendo con hombres de mala reputación. Dijo que estaba delgado y parecía enfermo, y mi corazón dio un vuelco. Estaba vivo, pero entonces llegó el vacío. Si estaba tan cerca, ¿por qué no me había buscado? Escribí otra carta, rogándole que me visitara, aunque solo fuera para decir adiós. Nada, regresó. La esperanza que inicialmente había ardido como una llama gradualmente se convirtió en brasas, luego en cenizas. Contaba los días en una esquina de la pared, marcándolos con un clavo que había encontrado en el suelo. Los años eran una carga pesada. Cada rasguño marcaba un paso más lejos del pasado, de las sombras de la prisión, pero también indicaba cuán lejos estaba la libertad que anhelaba. Llegó la noticia de que mi madre se estaba apagando. Ella te llama constantemente. Alguien de ese, Ovento contó. Ella murió sin saber si su hija estaba viva o muerta. Eso me rompió por dentro. Pensar que mi madre había fallecido sin un abrazo final, sin poder despedirse de mí. Lloré durante incontables noches, sintiendo un dolor que parecía interminable. Mis hermanas se habían dispersado. Una se fue a Pará, otra a S. o Paulo Onlas. Más jóvenes se quedaron cerca, casadas con hombres locales. Nadie tenía el tiempo o el dinero para viajar a S. o Luis para verme. También supe que Zeca había cambiado después de mi encarcelamiento. Inicialmente, dijeron que caminaba con la cabeza gacha, evitando las miradas del pueblo, pero pronto volvió a beber, apostar y perseguir mujeres. Comenzó a modificar la casa, la que heredé de mi tía. Derribó la pared de la cocina y construyó una extensión en la parte de atrás, como si intentara eliminar cualquier rastro de mí. Una nueva interna me dijo que había encontrado otra mujer, una chica de Pinjero, y la había traído a vivir a nuestra casa. Ella tiene 2 hijos con él, dijo la mujer, sin ser consciente de cuánto dolía eso. Hijos, lo mismo que yo había querido darle, y otra lo había logrado. Gradualmente, sin darme cuenta, dejé de pensar en Zeca como mi esposo, y comencé a verlo como realmente era un hombre débil que me abandonó cuando lo necesitaba. El amor que había sido tan fuerte, que me había llevado a la prisión en su lugar, se transformó en algo diferente. No era odio, sino un vacío, como una herida que había sanado pero había dejado una cicatriz entumecida. Doña María notó el cambio. Tus ojos se ven diferentes, comentó un día. Ya no estás esperando nada. Tenía razón. Había dejado de esperar. Soñaba con la libertad cada noche. Veía el río de S. Ovento, el agua fresca en mis pies, el viento en mi cabello. Imaginaba a Zeca esperándome en la puerta de la prisión con esa sonrisa que me había conquistado en la fiesta de S. o Joe, donde despertaba con el resonar de los barrotes, el sueño disolviéndose como humo. Él vendrá, me decía al principio, luego dejé de decirlo. Doña María me miraba en silencio y ponía su mano sobre mi hombro. Nosotras somos tu familia ahora, chica, decía. Y era verdad. Ella, Rosa, Yanderami sostenían cuando quería caer. Los años pasaron así, uno tras otro, lentos como el ganado en un pastizal. Contaba el tiempo restante, 5 años, luego 4, luego 3. La costura se volvió más fácil, la desesperación menos aguda, pero el silencio de Zeca seguía siendo un peso constante. Décadas tras las rejas, un cuchillo implacable del tiempo, habían fluido como un río lento cargado de piedras. Había cosido uniformes hasta que mis dedos eran un paisaje de callos, marcando cada día en una pared húmeda, soñando con campos verdes y el murmullo del río de S. Ovento. Entonces, una mañana sofocante, la voz de una guardia cortó la monotonía, pronunciando mi nombre. Francisca Alves, su sentencia está completa. Recoja sus pertenencias, declaró secamente. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero mis manos temblaban mientras recogía mis escasas posesiones, un vestido raído, un rosario que me dio doña María, y los pocos reales que había logrado ahorrar de mi trabajo de costura. Me puse la prenda gastada, sujeté mi cabello canoso y caminé hacia la puerta, esperando ver un rostro familiar. Tal vez Zeca, con su sonrisa torcida, o una de mis hermanas, pero cuando las pesadas puertas se abrieron con un crujido, todo lo que vi fue el sol quemando el suelo vacío. Nadie, ni un rostro familiar, ni una llamada de bienvenida.
Un viento caliente asaltó mi rostro, y un nudo se formó en mi garganta. 7 años de anhelo, y estaba parada ahí sola, con una sola bolsa en la mano, un corazón pesado en mi pecho. Una guardia, impaciente, espetó: «Anda, mujer, antes de que cambien de opinión y te arrastren de vuelta adentro». Tragué mis emociones y salí. La libertad que había anhelado durante tanto tiempo llegó de una manera que no había anticipado. Me encontré varada en la acera frente a la prisión, sin dirección e insegura de qué hacer. Ese o Luis era una metrópolis en expansión, llena de vehículos, sonidos y extraños que pasaban apresuradamente. Me sentí insignificante, vulnerable, como un pájaro confinado a una jaula durante tanto tiempo que había olvidado cómo volar. Los sonidos eran ensordecedores, los colores vívidos abrumadores después de años de ver solo las paredes monótonas de la prisión. Mi corazón se aceleró, mis piernas se sentían temblorosas. Me desplomé en un banco del parque luchando por respirar, tratando de procesar la realidad de mi nueva liberación. Una mujer que vendía tapioca desde un pequeño puesto notó mi angustia y me ofreció un pedazo caliente. «Parece que necesitas algo para comer, querida», dijo con una sonrisa amable. Este simple acto de bondad me hizo llorar. Era la primera vez en años que alguien me trataba como un ser humano, no como una interna. Comí lentamente, saboreando el dulce sabor de la tapioca, agradeciéndole con los ojos llenos de lágrimas. Con las pocas monedas que tenía, abordé un autobús a ese, o Bento. El viaje fue largo, dando sacudidas en un asiento duro, con el polvo de la ventana abierta arremolinándose en mi rostro. Miré el camino, contemplando lo que encontraría, mi hogar, mi río, mi vida anterior, pero cuando llegué, apenas reconocí el lugar. La plaza de la iglesia estaba abarrotada de nuevos puestos. Los autos tocaban la bocina donde antes pasaban carros tirados por caballos. Y los rostros en la calle eran desconocidos, pertenecientes a personas que no me conocían. Ese Ovento había crecido, cambiado, y me sentí como un fantasma perdido en medio de todo. Ver ese Ovento con nuevos ojos fue una experiencia desconcertante y dolorosa. Mi recuerdo era de una comunidad compacta e íntima, donde todos se conocían. Aquí está el texto traducido al español mexicano, con ajustes para que suene más natural para ese público. Esta nueva versión de ese Ovento mostraba un montón de casas, infraestructura moderna y canciones a todo volumen. Me sentí como una visitante de otra época, desorientada entre los recuerdos que atesoraba y el presente que no conocía. Algunos vecinos mayores me reconocieron en la calle, pero desviaron la mirada al pasar. «Es la chica de Zeca, la que estuvo en la cárcel», escuché que una mujer le susurraba a otra. El estigma me seguía como una sombra. Mantuve la cabeza en alto, intentando proyectar una dignidad que apenas sentía. Pero por dentro, me dolía saber que siempre me conocerían como la ex convicta. El peso de esos años tras las rejas estaba grabado en mis manos, reflejado en mi caminar cauteloso, y evidente en la forma en que constantemente miraba por encima del hombro, casi esperando que un guardia gritara mi número. Me dirigí a la pequeña casa que alguna vez fue mía, con el corazón latiendo a un ritmo frenético contra mis costillas. El árbol de mango seguía en pie, como un centinela, pero la cerca estaba caída, rota y descuidada. La pintura azul que con tanto cariño había aplicado a la puerta antes de casarme con Zeca, ahora se estaba descascarando, desvanecida a un gris sombrío. Me detuve frente a la casa, sintiendo la tierra firme bajo mis pies una vez más. Estoy en casa, pensé, pero una sensación persistente me decía que las cosas no eran como parecían. Todavía no podía comprender lo que me esperaba dentro de esas paredes, pero un frío pavor se enroscó en mi estómago, una inexplicable inquietud se apoderó de mí. Llegué a la casa que heredé de mi tía en una tarde sofocante, con el sol golpeando implacablemente el techo de paja. El árbol de mango estaba cargado de fruta, pero la cerca estaba torcida, y la puerta, azul celeste, pintada antes de mi unión con Zeca, estaba destartalada y casi sin color. Se me apretó el pecho, pero respiré hondo y toqué. Escuché pasos que se acercaban, seguidos por la risa de un niño. La puerta se abrió, pero no fue Zeca quien me recibió. Una mujer, tal vez en sus 30s, con el cabello recogido, su vientre de embarazada prominente. Estaba sosteniendo a un niño pequeño en sus brazos. «¿Quién eres tú?», preguntó,
Sus ojos, escaneándome de pies a cabeza a mi mundo, se tambaleó. Soy chica. Esta es mi casa, logré decir, con la voz temblorosa. Ella se rió, como si estuviera delirando. Tuya, esta es mi casa con Zeca. Te equivocaste de lugar. Antes de que pudiera responder, una voz que me era íntimamente familiar resonó por la casa. ¿Quién anda ahí, Rosa? Zeca salió de una habitación, y cuando sus ojos se posaron en mí, se congeló, su rostro endureciéndose. Estaba más delgado, con líneas profundas marcadas, pero sin duda era Elan, el hombre por el que había ido a la cárcel. Zeca, ¿qué está pasando? Pregunté, sintiendo que un torrente de sangre subía a mi cara. Se movió hacia la puerta, empujando suavemente a la mujer detrás de él en chica. Ya saliste, dijo, como si no lo pudiera creer. Sí, Zeca. Después de 7 años de pagar por tus crímenes, ¿y estás aquí con otra mujer? Mi voz se elevó, llena de una rabia que no sabía que poseía. Bajó la mirada, rascándose la nuca. Las cosas cambiaron. No pensé que volverías tan pronto. Conocí a Rosa, y tenemos 2 hijos, con otro en camino, dijo, señalando a 2 niños que asomaban desde la cocina, un niño y una niña, mirándome como si fuera una extraña. ¿Y mi casa? Grité. Él dio un paso adelante, su voz ahora dura. Esta casa es mía ahora. Chica, tú no tienes nada aquí. Vendí lo que pude, y me hice una vida, vete. Cada palabra fue como una puñalada. ¿Me dejaste pudrirme en la cárcel y te quedaste con todo? Pregunté, con lágrimas brotando de mis ojos. Él se dio la vuelta, su expresión ilegible. No había otra manera. Lárgate de aquí antes de que llame a alguien. Rosa me miró con lástima, pero cerró la puerta en mi cara. Me quedé allí, congelada, con la bolsa que llevaba resbalándose de mi mano. El cielo se estaba oscureciendo, y no tenía a dónde ir. Caminé hacia la plaza de la iglesia, el mismo lugar donde había conocido a Zeca en la fiesta de ese, o Joe, o me senté en una banca, con el viento frío picándome la cara, y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Pasé la noche allí, mirando las estrellas, sin hogar y en la miseria, con solo el dolor de alguien que lo había dado todo y se había quedado sin nada. El viento frío de la noche traía recuerdos que cortaban como cuchillos. Allí, en esa misma plaza, hace años, había bailado con Zeca, sintiendo el calor de su mano en mi cintura, creyendo que había encontrado el amor de mi vida. Ahora, estaba completamente sola, tiritando en el mismo lugar, poseyendo solo una bolsa llena de ropa gastada y un espíritu destrozado. La cruda disparidad de mi situación era casi cómica, provocando una risita amarga que rápidamente se transformó en un sollozo que resonó en la soledad de la noche. A medida que la oscuridad se profundizaba, me apoyé contra una banca del parque, intentando encontrar una posición que fuera marginalmente menos incómoda para dormir. La dureza de la vida en prisión era una compañera familiar, pero la banca al aire libre, junto con el rocío frío de la noche que impregnaba mis prendas, presentaba una clase diferente de prueba. No era únicamente el frío físico lo que me atormentaba, era la agonizante conciencia de estar completamente abandonada, sin nadie en el mundo que me ofreciera una mano amiga. Mis pensamientos se dirigieron a mis hermanas, pero su paradero seguía siendo un misterio, y la vergüenza de presentarme ante ellas como una exconvicta, ahora sin hogar, me impidió buscar a parientes lejanos. Cerré los ojos momentáneamente, exhausta y anhelando el sueño, pero temiendo el inevitable despertar con la cruda luz del día. Pero el amanecer invariablemente llega. Desperté con los primeros rayos del sol acariciando mi rostro, mi cuerpo dolorido. Pero una peculiar sensación de resolución comenzó a agitarse dentro de mí. Había soportado el encarcelamiento. Sobreviviría a esto también. Después de una noche durmiendo en una banca del parque, con el frío royendo mis huesos, el sol me encontró sin un destino. Fue entonces cuando apareció doña Dolva. Era una vecina anciana, una mujer robusta, con cabello canoso, que vendía pasteles en el mercado local. Me vio acurrucada allí y se acercó con su característica amabilidad. «Chica, hija, ¿qué haces aquí?», preguntó. Sus ojos llenos de preocupación. Le conté todo en la prisión, Zeca, la casa que ya no era mía. Ella negó con la cabeza con simpatía. «Ven conmigo.
no te dejaré en la calle. Me llevó a su casa, una choza sencilla con piso de tierra y una hamaca de repuesto en la esquina. Quédate todo el tiempo que necesites, dijo. Lloré en sus brazos, agradecida por un techo sobre mi cabeza, incluso si era un acto de caridad. Doña Dalva era una de esas personas que entran en la vida de uno como un ángel, sin pedir nada a cambio. Su vivienda era modesta, con paredes de barro y un techo de paja que goteaba durante las fuertes lluvias, pero estaba limpia y ordenada. Me dio la hamaca en la sala, un trozo de jabón para lavarme y un plato de guiso con harina de mandioca. Mientras comía, ella permaneció en silencio, respetando mi dolor y mi necesidad de tranquilidad. Cuando el estómago está lleno, se piensa mejor, decía, con la sabiduría de alguien que había experimentado mucho en la vida. Después de varios días en casa de doña Dova, comencé a sentirme útil una vez más. Me levantaba temprano, barría el patio y la ayudaba a hacer los pasteles que vendía en el mercado. Mis manos, endurecidas por años de costura en prisión, ahora amasaban masa, rayaban coco y revolvían ollas. Era gratificante oler el dulce aroma del pastel horneándose, escuchar el sonido de los niños jugando en la calle y ver la luz del sol entrando por las grietas de la ventana. Pequeños placeres que alguna vez había dado por sentado y que ahora parecían regalos preciosos. Sin embargo, necesitaba mantenerme a mí misma. No podía vivir de la generosidad de doña Dalva indefinidamente. Necesito trabajar, le dije una mañana. Ella hizo una pausa, acariciándose la barbilla pensativamente. ¿Por qué no vuelves a lavar ropa? Eras buena en eso. Recuerdo que tus clientes siempre te elogiaban. La idea de regresar al río, donde todos me verían y los susurros me seguirían, me asustaba un poco. ¿Pero qué opción tenía? Volví a lavar ropa para ganarme la vida. Recuperé mi viejo balde y fui al río, como en mis días de infancia, pero mi cuerpo no era el mismo. Los años pasados encarcelada habían endurecido mi espalda, y mis manos temblaban bajo el peso de los bultos. Logré conseguir algunos clientes, pero no era mucho. La señora Josefa, que me conocía de antes, me daba algunas camisas para lavar. Sin embargo, otros apartaban la cara. ¿Una exconvicta no lavará mi ropa? Escuché una vez que decía una mujer que ni siquiera conocía. La gente de ese Ovento me miraba de reojo, susurrando en las esquinas de las calles. Esa es la que mató al coronel, decían, incluso sin saber la verdad. Bajaba la cabeza, fingiendo no escuchar, pero cada palabra pesaba mucho sobre mí. Mi primer día de regreso al río se sintió como enfrentar un tribunal. Llegué temprano, mientras la niebla aún cubría el agua, esperando evitar las miradas. Pero pronto otras mujeres comenzaron a llegar. Algunas eran caras familiares de antes, otras eran nuevas, pero todas me miraban con esa mezcla de curiosidad y sospecha. Elegí un lugar apartado, donde la corriente era más fuerte y el barro más resbaladizo. Un lugar que nadie más quería, pero que para mí era un refugio. Me arrodillé sobre la piedra lisa, como lo había hecho desde que era niña, y sumergí mis manos en el agua fría. El tacto del río fue como un abrazo de un viejo amigo, familiar y reconfortante. Mi cuerpo recordaba los movimientos al restregar, torcer, golpear la ropa contra la piedra, enjuagar, pero mis músculos protestaban, doliendo después de tanto tiempo sin hacer ese tipo de trabajo. Al final del día, sentía que mi espalda se partiría en dos. Mis dedos estaban en carne viva, pero sentía una extraña satisfacción. Era un cansancio honesto del trabajo hecho bajo el sol, no el agotamiento sofocado e inútil de la prisión. Gradualmente, comencé a recuperar viejos clientes y a traer nuevos. Mi trabajo hablaba por sí mismo. La ropa volvía limpia, bien planchada, oliendo a jabón de coco, que yo misma hacía usando la receta de la señora Dolva. Algunas personas comenzaron a tratarme con menos frialdad. Tal vez viendo que yo era solo una mujer tratando de vivir, no el monstruo que imaginaban. Todavía escuchaba comentarios desagradables. Todavía notaba que las puertas se cerraban al pasar. Pero aprendí a dejar que me resbalaran como agua. Por la noche, en casa de la señora Dolva, me encerraba en la pequeña habitación que me había dado y lloraba en silencio en la almohada.
para que nadie me oyera. Era ira contra Zeca, contra mí misma, contra el mundo que me había arrojado a esta situación. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué él? Me preguntaba, sin respuesta. La señora Dalva llamaba a la puerta a veces. Chica, toma un poco de pastel. Levanta el ánimo, decía suavemente. Le sonreía, pero por dentro estaba destrozada. Pasó el tiempo, y la rutina echó raíces al lavar ropa de día, ayudar a la señora Dalva con los pasteles cuando había tiempo, llorar en secreto por la noche. Evitaba pasar cerca de mi antigua casa, pero a veces, sin querer, tomaba el camino que conducía allí y me encontraba parada en la esquina, mirando desde lejos. Podía ver el árbol de mango, la puerta que había pintado de azul que ahora era gris. Veía a los hijos de Zeca corriendo en el patio que una vez había sido mío. El vientre de Rosa creciendo con otro hijo suyo. La vida que podría haber sido mía sucediendo sin mí. El dolor era tan intenso que ni siquiera las lágrimas salían, solo una opresión en el pecho que me robaba el aliento. La señora... Dalva notó mi silencioso sufrimiento. Una noche, después de que terminamos de hacer un pastel de maíz para la fiesta de la iglesia, se sentó conmigo en la banca del patio, mirando las estrellas. No puedes dejar que te mate lentamente, hija, dijo, su voz suave pero firme. Zeca ya te quitó 5 años de tu vida. No dejes que te quite más. Sus sencillas palabras me impactaron profundamente, como si alguien finalmente hubiera articulado la lenta agonía que estaba sufriendo, en una mezcla de tristeza, furia y afecto no correspondido. Decidí luchar por la vivienda, buscando la asistencia de un abogado que ofrecía sus servicios en el ayuntamiento, un joven delgado con gafas prominentes. Quiero que me devuelvan mi lugar, señor. Zeca me ha quitado todo, le expliqué. Se acarició la barbilla pensativo. Sin un documento firmado es difícil probar que la casa era tuya. Podemos intentarlo, pero no prometo nada. El proceso legal comenzó a paso de tortuga. Frecuentaba el registro de la propiedad reuniendo testigos. Mi hermana Mayo Ere testificó bajo juramento que la casa me fue legada por nuestra tía. Sin embargo, pasó el tiempo sin ningún progreso tangible. Zeca vivía allí con Rosa en lo que una vez me perteneció, mientras yo permanecía con las manos vacías, ganándome la vida, lavando ropa. La batalla por la casa se convirtió en otro episodio doloroso en mi vida. Descubrí que Zeca había fabricado un documento, afirmando falsamente que yo le había donado la casa antes de mi encarcelamiento. Una mentira descarada, pero respaldada por un papel firmado, una imitación de mi firma. Por supuesto, ¿quién podría probar lo contrario? El abogado del ayuntamiento hizo un intento, contratando a un experto para analizar la escritura, pero el juez, un anciano conocido por fraternizar con la élite adinerada de la ciudad en juegos de cartas, falló a favor de Zeca. La propiedad permanece con el demandado por falta de pruebas en contrario, decía el veredicto en palabras frías que extinguieron mi último rayo de esperanza de recuperar mi humilde morada. Regresé a la casa de doña Dalva ese día, cargada con el peso del mundo. Ella no hizo preguntas, simplemente observó mi semblante y preparó un té de toronjil. Bebe esto, calmará tu corazón, dijo, sentándose a mi lado. Entre sorbos, le conté la decisión del juez, la injusticia, la sensación de haber sido robada 2 veces en primero de mi libertad, ahora de mi hogar. Ella escuchó atentamente, asintiendo lentamente. Cuando terminé, me tomó la mano, mirándome profundamente a los ojos. Hogar es donde eres bienvenido, chica. Tienes un lugar aquí conmigo todo el tiempo que necesites. Esa noche estuvo llena de reflexión. Acostada en la hamaca, mirando el techo de paja, me di cuenta de que necesitaba liberar el pasado, sin importar cuán doloroso o aparentemente imposible fuera. No podía seguir existiendo consumida por lo que había perdido. Zeca me había quitado algo. Necesitaba construir algo nuevo, aunque fuera pequeño, aunque fuera sencillo. A la mañana siguiente, desperté con una firme resolución a acumular fondos para tener mi propio techo sobre mi cabeza una vez más. Aunque fuera una choza más pequeña que el gallinero de doña Dalva, trabajé con más diligencia.
Además de lavar ropa, comencé a ofrecer pequeños servicios de sastrería, utilizando las habilidades que había adquirido durante mi encarcelamiento. Remendaba pantalones, ajustaba vestidos y hacía dobladillos de faldas, cobrando poco, pero ahorrando el dinero extra meticulosamente en una lata de leche vacía, escondida debajo de mi colchón. Claro, aquí está el texto traducido y adaptado para un público mexicano moneda por moneda, billete por billete. Estaba construyendo un futuro, aún incierto, pero innegablemente mío. Fue durante este tiempo que me reencontré con doña María, mi amiga de la cárcel. Ella había salido unos años antes que yo y milagrosamente logró encontrarme en ese Ovento. Un día apareció a la orilla del río mientras lavaba ropa. ¡Chica! ¡Muchacha!, gritó, con los brazos extendidos. Corrí hacia ella aún mojada y nos abrazamos como si no hubiera pasado el tiempo. Doña María había envejecido, su cabello más canoso, pero aún conservaba los mismos ojos gentiles y la sonrisa reconfortante que tantas veces me habían sostenido tras las rejas. Se había establecido en un pueblo cercano donde nadie conocía su historia, trabajando como costurera en un pequeño taller y alquilando una casa modesta. «Vengo por ti, chica», me dijo, tomándome de las manos. «Hay espacio para dos». La oferta de la costurera en el taller se sintió como lluvia en tierra seca. Inesperado. Bienvenido. Un salvavidas, una oportunidad para empezar de nuevo lejos de las miradas juiciosas de ese Ovento, más allá de la sombra de Zeca y el fantasma de mi antigua casa. Le conté a doña Dolva, con el alma pesada tanto por el agradecimiento como por la tristeza de la despedida. «Ándale, muchacha», me animó sin dudarlo. «Aquí hay demasiados recuerdos dolorosos. Empieza de cero». Nos dimos un abrazo sincero, le prometí escribirle y volver de visita. Recogí mis escasas pertenencias, el dinero que había ahorrado con cuidado, y me preparé para partir con doña María a la mañana siguiente. En esa víspera de mi partida, pasé hasta la plaza de la iglesia, el mismo lugar donde todo había comenzado con Zeca. Me senté en la misma banca donde había dormido aquella primera noche después de mi encarcelamiento, mirando las estrellas. El cielo de ese Ovento seguía igual, vasto y profundo, salpicado de luces que parecían susurrar secretos antiguos. Reflexioné sobre todo lo que había vivido allí en las alegrías de la infancia, el cariño que había sentido, la angustia que había cargado. Sentí una tranquilidad desconocida, como si me despidiera no solo del lugar, sino de un fragmento de mí misma, la chica, ingenua que había confiado en las promesas de un hombre guapo en una fiesta de San Juan. Estaba lista para irme, para comenzar una nueva vida con doña María, cuando el destino me tenía preparada otra jugada. En la mañana de mi partida, mientras esperaba el autobús en la estación, vi a una figura familiar tambaleándose por la plaza. Un hombre demacrado, vestido con ropa sucia, con la barba sin afeitar y los ojos hundidos en era seca. Me había acostumbrado a la vida con doña Dalva, lavando ropa en el río, soportando el peso del prejuicio del pueblo. El progreso en la recuperación de mi casa estaba estancado, y yo seguía juntando mis pedazos cada día. Fue durante una mañana de mercado, bajo el sol abrasador, entre el aroma a pescado y harina, que reapareció. Estaba comprando un trozo de carne seca cuando vi a un hombre delgado apoyado contra un puesto. Una oleada de rabia me invadió. «¿Qué quieres, Seca?», pregunté secamente. Él bajó la cabeza, tosiendo en yo. «Estoy mal, Chica Rosa me dejó, se llevó a los niños. Estoy enfermo, no me queda nada», señaló su ropa hecha jirones, sus manos temblorosas. «Vendí la casa, me lo gasté todo en ella y en Ronam, perdóname». Sus palabras me tomaron por sorpresa. El hombre que me había cautivado en la fiesta de San Juan, que había encendido mis sueños de una familia, estaba ahora frente a mí destrozado, pidiendo perdón después de condenarme a la cárcel y robarme lo que era mío. «¿Perdonar?», dije, con la voz temblorosa de ira. «Me dejaste pudrirme durante años, Zeca. Tomaste mi casa, construiste tu vida sobre mi sufrimiento, ¿y ahora buscas el perdón?». Cayó de rodillas en el polvo, llorando. «Me equivoqué, chica, fui débil. Ayúdame, por el amor de Dios». Lo miré, este vestigio de hombre, y sentí un vacío. «Dios es quien perdona, Zeca. Yo solo quiero olvidar», declaré,
dándome la vuelta. Se quedó allí, gritando mi nombre, pero no miré atrás. Ver a Zeca en ese estado, un hombre caído, devastado, pidiendo ayuda, removió algo dentro de mí que no había anticipado. No era lástima ni afecto, era algo más complejo. Una parte de mí quería gritarle, enumerar cada día que había pasado en la cárcel por su culpa, cada humillación, cada noche solitaria. Otra parte quería comprender cómo aquel hombre guapo, lleno de promesas, se había transformado en esta figura patética, temblando y llorando en medio del mercado. Seguí caminando, con las piernas temblorosas, el alma entumecida, sintiendo su mirada en mi espalda. Los curiosos observaban la escena con disimulo, la exconvicta y el borracho, un drama que se convertiría en carnaza para los chismes del pueblo. Llegué a la casa de doña Dalva. Temblando. Dejé caer la bolsa de carne en el suelo y me senté en el umbral, jadeando. ¿Qué pasa, muchacha? Parece que has visto un fantasma, preguntó doña Dolva desde la cocina. Es Zeca, respondí, con la voz débil. Está en la miseria, pidiendo ayuda, dice que lo ha perdido todo. Doña Dolva se sentó a mi lado, en silencio por un momento, luego, con la sabiduría que solo dan los años, habló suavemente. La rueda de la vida gira, chica, hoy él está abajo, como tú lo estabas ayer, mañana, solo Dios sabe. Me quedé sentada contemplando sus palabras, reflexionando sobre el extraño giro del destino que nos había tocado a ambos. Yo, que lo había perdido todo por su culpa, ahora estaba reconstruyendo mi vida lentamente. Él, que lo había ganado todo a mi costa, ahora estaba en la calle. En los días siguientes, me encontré a Zeca varias veces por el pueblo. Parecía que me estaba buscando a propósito, apareciendo cerca del río mientras lavaba ropa, en el mercado mientras compraba, afuera de la iglesia después de misa. Siempre tenía esa mirada de perro abandonado, intentando hablar conmigo. Yo desviaba la mirada, aceleraba el paso, ignoraba sus súplicas. No quería escuchar sus excusas patéticas. Me había costado demasiado empezar a curar mis heridas. No iba a permitir que las reabriera, pero ese, Ovento, es un pueblo chico, y los secretos viajan rápido. Pronto, me enteré de toda la historia. Después de que Rosa lo dejara, llevándose a sus hijos a casa de su madre en Pinheiro, Zeca cayó en una espiral de alcoholismo descontrolado. Vendió mi casa, su casa, a un comerciante local por casi nada, gastándose el dinero en licor y apuestas. Cuando se acabó, intentó encontrar trabajo en otras haciendas, pero nadie confiaba en él. El crimen del pasado, el robo del coronel Mendon, al que durante años había estado enterrado bajo mi condena, ahora se susurraba por todas partes. Él fue quien mató al coronel, la mujer se echó la culpa, decían. La verdad, enterrada durante tanto tiempo, estaba saliendo a la superficie como un cuerpo ahogado que finalmente sale a flote. Una noche, escuchamos fuertes golpes en la puerta. Era tarde. Doña Dalva ya estaba en la cama, y yo estaba remendando una camisa a la luz de la lámpara. Abrí la puerta con cautela, con el corazón latiendo con fuerza por el miedo. Era Zeca, empapado por la lluvia y oliendo a licor barato, apenas podía mantenerse en pie. «Déjame entrar, chica», suplicó, con la voz pastosa. «Tengo fiebre, me estoy muriendo». Consideré cerrarle la puerta en la cara, enviándolo a morir en la calle como un perro. Sería justicia, en cierto modo. Pero algo dentro de mí, no sé si fue bondad o debilidad, no me lo permitió. «Espera aquí», dije, cerrando la puerta. Desperté a doña Dalva y le expliqué la situación. Ella suspiró profundamente. «Mételo en el cobertizo de atrás. Hay un petate viejo allí. Ya veremos qué hacemos mañana». Y así lo hicimos. Llevamos a Zeca, casi inconsciente, al pequeño cobertizo, donde doña Dalva guardaba leña y herramientas. Extendimos el petate viejo, lo cubrimos con una manta hecha jirones. Estaba temblando de fiebre, con los ojos vidriosos, murmurando tonterías. Le puse un paño húmedo en la frente y me fui, cerrando la puerta del cobertizo con llave desde afuera. No confiaba en él, ni siquiera enfermo. Pasaron los días, y Zeca permaneció en el cobertizo, ardiendo de fiebre, tosiendo sangre. Llamamos al curandero del pueblo, quien negó con la cabeza después de examinarlo. Sus pulmones están destrozados por el licor y el frío.
No hay mucho que hacer. Nos dio unas hierbas para hacer té, oraciones para rezar y luego se marchó. Yo cuidaba de Zeca. Le daba de comer, le cambiaba las compresas, le ofrecía té de hierbas. Lo hacía por deber, no por afecto. En sus momentos lúcidos, sus ojos contenían una súplica que iba más allá de la simple ayuda. Rogaban por el perdón. Yo desviaba la mirada, completaba mis tareas y me marchaba rápidamente. Una noche, mientras reemplazaba el agua en el cuenco junto a su petate, Zeca me agarró la muñeca con una fuerza inesperada para alguien tan frágil. Chica, graznó, con la voz un susurro ronco. Necesito contarte algo antes de morir. Intenté liberarme, pero su agarre se tensó. Por favor, imploró. Suspiré y me senté en el borde del petate, manteniendo cierta distancia. Dime rápido, Zeca. Él confesó todo en el plan de robar al coronel Mendon, con 2 cómplices, como todo salió mal cuando el coronel se despertó y agarró su arma. Fue Zeca quien disparó, admitió, matando al viejo al instante. Nunca pensé que tú te echarías la culpa, se atragantó con sus palabras. Cuando llegó la policía, tú asumiste la responsabilidad. Me quedé en shock, pero luego, te dejé. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el sudor febril. Fui un cobarde. Chica, dejé que pagaras por lo que yo hice. Escuché en silencio, con el corazón tan pesado como una piedra. No era una sorpresa. Siempre había sospechado su culpa, pero escuchar la confesión después de tantos años creó un espacio vacío en mi interior. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, pregunté. Con la voz dura, cerró los ojos, respirando con dificultad, porque me estoy muriendo, y no puedo llevarme esto conmigo, y porque, a pesar de todo, tú fuiste la única persona que me amó de verdad. Y yo lo tiré a la basura. Soltó mi muñeca, exhausto por el esfuerzo de hablar tanto. Me levanté, mirando al hombre destrozado que una vez había significado todo para mí. Descansa, Zeca, dije simplemente, y me fui, cerrando la puerta tras de mí. Meses después, una vecina me informó de que Zeca había muerto en una noche fría, solo en una choza abandonada. Se había emborrachado hasta el olvido y nunca despertó. Al escuchar la noticia, me senté en el patio trasero de Doña Dalva, mirando al cielo. No lloré, pero sentí un peso extraño, una mezcla de ira, lástima, alivio y tristeza. El hombre que había amado me había destruido, ya no existía y sin embargo yo seguía aquí, sobreviviendo. No sabía si era una victoria o solo otro día más que soportar. La noticia de la muerte de Zeca se extendió como un rumor susurrado, pasando de persona a persona hasta que llegó a mí. Nadie me ofreció condolencias, ya que no tenía ninguna relación formal con él. Su matrimonio había sido disuelto durante mi encarcelamiento cuando él se casó con Rosa. Sin embargo, sentí el impacto como si algo físico me hubiera golpeado el pecho. No era dolor ni lástima, sino un vacío inquietante, como si un capítulo largo y agonizante hubiera llegado finalmente a su fin. Asistí al entierro, manteniendo la distancia, observando desde detrás de un árbol en el pequeño cementerio de S. Ovento, Ann. No había mucha gente, algunos borrachos que habían sido sus compañeros de bebida, un sacerdote que pronunció una oración apresurada y, sorprendentemente, Rosa con sus hijos. Estaba delgada y demacrada, sosteniendo las manos de sus hijos mientras el ataúd sencillo era bajado a la tierra. Me pregunté qué sentía, si había amado a Zeca como yo, si había sufrido en sus manos como yo. Sus ojos se cruzaron una vez a la distancia, un reconocimiento silencioso entre 2 mujeres marcadas por el mismo hombre. Después del entierro, cuando todos los demás se habían ido, me acerqué a la tumba sencilla, la tierra fresca aún amontonada. El espacio al lado carecía de flores o una cruz. Era simplemente un montón de tierra que pronto se mezclaría con la colección de tumbas sin nombre del cementerio. Permanecí allí, mirando la cavidad oscura donde reposaba el cuerpo del hombre que había alterado el rumbo de mi vida. Las palabras me fallaron. Y las lágrimas no salieron. Simplemente agarré un puñado de tierra y lo dejé caer lentamente sobre el ataúd, un gesto final de despedida. Regresé a la casa de Doña Dalva ese día con una sensación inusual de ligereza, como si la muerte de Zeca me hubiera quitado un peso de encima. La ira, el resentimiento y la angustia de la traición parecían menos intensos.
como una herida que finalmente comenzaba a sanar después de años de estar abierta e inflamada. Esa noche, por primera vez en lo que pareció una eternidad, dormí sin soñar con él, sin despertarme en medio de la noche con el corazón latiendo con fuerza. La vida retomó su ritmo, los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Seguí lavando ropa en el río, haciendo pequeños trabajos de costura y ayudando a doña Dolva con sus tareas domésticas. Poco a poco, los habitantes de ese Ovento comenzaron a olvidar mi pasado, o al menos dejaron de mencionarlo en voz alta cuando pasaba. Algunos incluso se acercaban a mí para conversar en el río, trayendo más ropa para lavar o felicitándome por mis costuras. Era una aceptación a regañadientes, pero aceptación al fin y al cabo. Con el dinero que ahorré, logré alquilar un pequeño cuarto detrás de la casa de doña Joana, una viuda que vivía cerca de la iglesia. Era un espacio modesto, apenas suficiente para una cama, un baúl para la ropa y una mesa con mi máquina de coser, que había comprado de segunda mano a una familia que se mudaba. Aún así, era mío, ganado con trabajo duro, no dependiente de la caridad. Entonces, un día, apareció María. Había estado encarcelada algunos años antes que yo y me había estado buscando. Cuando nos volvimos a encontrar, el abrazo fue largo, apretado y lleno de recuerdos compartidos desde dentro de los muros de la prisión. Doña María se había establecido en un pueblo vecino, trabajando como costurera en un pequeño taller, y había venido a buscarme. Ven conmigo, chica, me propuso, tomándome de las manos. En mi pueblo, nadie te conoce. Nadie conoce tu pasado. Podemos empezar de nuevo. La perspectiva de dejar ese Ovento, de abandonar los recuerdos dolorosos y las miradas juiciosas, era tentadora, pero al mismo tiempo se sentía como huir, como admitir la derrota, como validar a aquellos que me habían condenado. São Bento era mi lugar de nacimiento, donde mi madre había vivido y muerto, donde había encontrado el amor y la tristeza. Era tan parte de mí como las cicatrices en mi corazón. Discutí la propuesta de doña María con doña Dalva, sentadas en el patio bajo el árbol de mango que daba sombra en las tardes calurosas. Ella escuchó atentamente. ¿Qué quieres hacer, chica? Me preguntó cuando terminé de hablar. Reflexioné durante un largo rato, observando cómo el sol se ponía tras las colinas, pintando el cielo con tonos rojos y naranjas. «Quiero irme», respondí finalmente. «Quiero ver si puedo volver a ser simplemente Francisca, no la chica que estuvo en la cárcel». Doña Dalva asintió, con los ojos húmedos. «Vete con Dios, hija mía, pero regresa a visitar a esta anciana de vez en cuando». La despedida fue difícil. Doña Dolva había sido mi refugio seguro cuando salí de prisión, cuando no tenía nada ni a nadie. Juré escribirle y visitarla siempre que fuera posible. Empaqué mis pocas pertenencias, ropa, la máquina de coser y algunos recuerdos preciados. Después de comprar mis utensilios de cocina con mis propios fondos en la mañana de mi partida, hice una última parada en el lugar de entierro de Zeca. No llevé flores. En cambio, simplemente me quedé en silencio frente a la cruz de madera sin adornos, que ya mostraba desgaste por el clima. «Adiós, Zeca», murmuré, sintiendo que la brisa se llevaba mis palabras. «Te absuelvo, no por tu bien, sino por el mío». Era cierto. Me había dado cuenta de que el perdón no era un regalo para la persona perdonada, sino una liberación para mí misma. Albergar resentimiento, amargura e ira durante tantos años había sido como llevar a Zeca a cuestas, una carga que me había impedido avanzar. Al perdonarlo, no estaba olvidando sus acciones, sino eligiendo no permitir que dictaran mi futuro. Salí de ese Ovento en un día brillante, con el sol brillando en el cielo azul como si bendijera mi viaje. A bordo del autobús, sentada junto a doña María, miré por la ventana mientras las viviendas, la iglesia, el río, todo, se alejaba en la distancia. No estaba segura de lo que me esperaba en el nuevo lugar, si realmente lograría empezar de nuevo, o si encontraría la serenidad que tanto buscaba. Sin embargo, por primera vez en muchos años experimenté esperanza. No la esperanza ingenua de la joven chica que bailaba con Zeca en la fiesta de ese, Joe,
sino la esperanza madura de una mujer que había enfrentado lo peor de la vida y aún así optó por perseverar. Resido en la casa de doña María, la misma compañera de prisión que me enseñó a coser y asegurar las puntadas. Ella fue liberada antes que yo, esperó mi llegada y ahora comparte una modesta choza conmigo en ese Ovento. No es mía, vivo allí por gracia. Sin embargo, me proporciona refugio, una hamaca para descansar y una estufa donde preparo mi café negro cada mañana. El suelo es de tierra, como el de la casa de mi madre, y la fuente de agua está cerca. La visito con frecuencia para lavar la ropa, sentir el agua contra mis pies y recordar quién fui alguna vez. No poseo mucho, pero lo que tengo es genuinamente mío. La vida me ha impartido duras lecciones sobre el afecto, la absolución y el autorrespeto. El afecto que le brindé a Zeka me confinó más que los barrotes de la prisión. Era una cadena que voluntariamente me até, creyendo que valía la pena el precio. No pude perdonarlo por completo, pero he dejado de cargar con la animosidad, lo cual es en sí mismo una forma de emancipación. Aprendí que la dignidad no proviene de un esposo, reside dentro de uno mismo. Se trata de levantar la cabeza, incluso cuando el mundo te derriba. Mi madre, Sebastiana, me inculcó esta resiliencia, una cualidad que solo reconocí después de perderlo todo. Hoy, encuentro tranquilidad en los pequeños detalles, a la fragancia de las delicias que prepara María. El susurro en el árbol de mango, la risa de los niños que pasan. No es precisamente lo que imaginé o incluso deseé, pero poseo esto, un día a la vez, liberada de las cadenas del corazón, liberada del amor ciego que oscureció mi visión durante tanto tiempo. Me descubrí a los 48 años al salir de prisión. Inicialmente creí que estaba acabada, pero aquí, a los 72, me doy cuenta de que apenas estaba comenzando a vivir de verdad. Deseo transmitir un mensaje a aquellos de ustedes que han escuchado hasta ahora: el amor es bueno, pero amarse a uno mismo primero es aún mejor. No se dejen atrapar por aquellos que no los aprecian. Cambien su tranquilidad por promesas. La vida presenta contratiempos, pero también proporciona una base sobre la cual levantarse. Por lo tanto, por favor, compartan en los comentarios desde dónde están escuchando mi narrativa. Adiós a todos y que Dios los bendiga.